La combinación lineal de orbitales atómicos, como se muestra en este esquema, indica que cuando dos átomos se juntan, em, los electrones de sus orbitales son los que se comparten de alguna manera. Los orbitales electrónicos se van a representar como funciones de onda φ1 y φ2 desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Estos orbitales representan la información del electrón. Estas corresponden a las funciones de onda del electrón que orbita en torno al núcleo de cada átomo. Estos al juntarse van a producir entonces lo que se entiende como enlace a través de la interacción de las fuerzas culómbicas entre cargas opuestas. ¿Por qué se le llama combinación lineal de orbitales? Porque justamente considera una combinación lineal, como vamos a ver prontamente. En este modelo, lo que estamos viendo acá es un caso particular de eh, dos átomos de hidrógeno que solamente están compartiendo un único electrón, es decir, el átomo de hidrógeno de la derecha, l- nombrado con el número 2, no posee propiamente tal un electrón y solamente está compartiendo el electrón del átomo 1. El sistema considera que los átomos de los protones 1 y 2, los núcleos, están fijos a una cierta distancia R mayúscula y el electrón de carga negativa es el que está orbitando en alguna posición entre medio de 1 y 2, con una órbita, en este caso, que asumiremos del tipo circular. Eso indica que entonces la energía de este sistema estaría dada por la energía del electrón a través de su energía cinética y también su energía de atracción, tanto hacia el núcleo 1 como también al núcleo 2. El núcleo 1 y 2, al ambos tener cargas positivas, se repelen. Entonces, lo que estamos viendo es que de una manera hay una interacción entre fuerzas de atracción culómbica, entre las cargas negativas y las positivas, y la fuerza de repulsión de las cargas positivas de los núcleos. Lo que interesa, obviamente, es la energía como escalar, pero para eso tenemos que montar lo que sería una función hamiltoniana, tal que al aplicarla al formato de la ecuación de Schrödinger, que es la que se muestra acá abajo, nos va a permitir obtener entonces el valor escalar o lo que se llama el valor propio o eigenvalor del hamiltoniano. Y recordar nuevamente que el hamiltoniano no es más que la suma de la energía cinética del electrón y las energías potenciales que el electrón experimenta y también en este caso la repulsión que hay entre los núcleos. No vamos a considerar la energía cinética de los núcleos, ya que estos los vamos a considerar estáticos. De alguna manera eso se fundamenta en base a la aproximación que postuló en su época Oppenheimer. El desarrollo de esta teoría parte en cierta forma con los desarrollos matemáticos que realizó Paul Dirac ya en 1927-1930. Acá se observa que el interés era la molécula de hidrógeno y cómo se obtuvieron de alguna manera la idea de las energías de enlace y antienlace de la molécula propiamente tal. Oppenheimer, varios años después, en el interés de ahondar más en el desarrollo de estos potenciales y energías de enlace, demuestra que de alguna manera los núcleos que son más masivos que los electrones se podrían considerar que están estáticos y por lo tanto se puede resolver la energía de los electrones como una representación de la energía de enlace. Eso no dice que no se deba o considerar también la energía de los núcleos, pero se puede hacer una separación entre ambas. Entonces, volviendo al tema de la combinación lineal de orbitales atómicos, vemos que la función φ mayúscula va a ser una combinación lineal de los orbitales 1 y 2, que estarían representando electrones 1 y 2, o bien lugares donde el o los electrones podrían estar entre los núcleos. Es una combinación lineal de funciones. Recordad que φ1 y φ2 son funciones matemáticas, que al ponderarse por escalares C1 y C2, constantes por definir, eh, va a permitir tener una nueva función φ mayúscula. Esa función φ mayúscula tiene que satisfacer la ecuación de onda como se muestra
acá abajo, en donde el hamiltoniano va a representar entonces la energía cinética y potencial de el conjunto de electrones, sea uno o más. ¿Cómo entonces puedo yo, a partir de este sistema, obtener el autovalor o el valor propio o el escalar de la energía? Obteniendo el valor esperado de la función de Hamiltoniana, eh, multiplicándola por la izquierda y por la derecha por la función de onda y obteniendo su valor esperado, ese es su integral en el espacio, y dividiéndola por el valor que pueda tener también el valor esperado de la función de onda global o combinada linealmente al cuadrado. Si la función de onda ya está normalizada, el denominador va a tener un valor de 1. Vemos que un valor propio, perdón, que un valor esperado no es más que la integral de las funciones de onda multiplicando por la izquierda y por la derecha a una función de interés. Podría ser la energía cinética, la energía potencial, la energía total. Si es la total, es el hamiltoniano. Se habla de más que una función, un operador, porque opera sobre algo, en este caso sobre la función de onda, multiplicándola, derivándola, integrándola, como corresponda. Entonces, la función de la ecuación de Schrödinger, en este caso, si lo tratamos de descomponer, va a tener un término que corresponde a la energía cinética del núcleo, pero vamos a ver que se va a eliminar una energía cinética de los electrones, que sí interesa, y la energía potencial que pueda tener el o los electrones con respecto al núcleo o los núcleos. La función de onda, nuevamente, es una función matemática que depende de las coordenadas. Acá estamos considerando coordenadas radiales solamente, por simplificación, ya que las coordenadas angulares eh, que corresponden a orbitales de esa naturaleza, por simetría las vamos a asumir de manera tal que no tienen un efecto mayor en la cuantificación de la energía. H barra es la constante Planck H dividida por 2pi. La constante Planck es una constante muy pequeña, es un valor de 6,625 por 10 a la menos 34 joule por segundo. Recordar que joule por segundo tiene unidades o corresponde a las unidades de la propiedad física llamada acción. Los términos de energía cinética son bastante nuevos, tal vez para muchos, ya que uno tiende a esperar que una energía cinética corresponda a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si tratamos de hacer una analogía, al menos gráfica, vamos a ver que al menos hay un término 1 partido por 2. Tenemos también un operador de diferenciación, un operador nabla al cuadrado que corresponde a un laplaciano. O sea, hay cierta similitud en la forma. Tenemos un medio y algo al cuadrado. Que tengamos una masa en el denominador no nos tiene que llamar la atención porque de alguna manera podemos siempre expresar la energía cinética como eh, momentum al cuadrado, p cuadrado partido por 2m. Y ahí estaría dando cuenta del valor de la masa en el denominador. Y p, que es la cantidad de movimiento, m por v al cuadrarse, me estaría dando masa cuadrada por velocidad cuadrada, por eso tenemos que dividir en el denominador, para poder llegar a la misma fórmula, un medio mv cuadrado. Lo que es interesante que en mecánica cuántica, la cantidad P o MB tiene un operador que corresponde a el número imaginario por nabla de la función de onda que representa la dinámica del electrón. Cuando cuadramos I por nabla de la función de onda, obtenemos justamente nabla cuadrado de la función de onda y el I, que es raíz de menos 1 al cuadrado, se me da menos 1. Por lo tanto, tenemos un valor menos sobre la energía cinética, que sabemos que es positiva. Pero, de alguna manera, este operador laplaciano, o sea, derivada de segundo orden, está dando cuenta de la curvatura que tiene la función de energía cinética del sistema, que va a tender a ser una cantidad negativa, que al multiplicarse por este negativo me va a dar una cantidad positiva. Entonces, esto que parece algo complejo, nuevo o extraño, no lo es realmente. ¿Mm? En esta slide básicamente estamos demostrando muy simplificadamente lo que Oppenheimer dio a entender de que la relación entre la masa del electrón y la masa del núcleo es tan pequeña que tiene efectos varios en la dinámica del sistema que permite entonces separar la energía del electrón que la del núcleo. Y realmente es la energía del electrón la que estaría jugando un rol importante en lo que es la atracción entre pares de átomos, moléculas y finalmente un sólido, como lo queremos entender.
una barra metálica y queremos entender cómo sale su rigidez a partir de esta energía. Entonces, no vamos a considerar en estos cálculos el efecto de los núcleos, lo tachamos como sale ahí y nos vamos a centrar solamente en la energía de los electrones, como ya lo dije anteriormente. Así que la función de onda, que en rigor debería ser una función de onda que incorpore información del núcleo, no la voy a considerar en este caso y nos vamos a quedar solamente con la información, sí de los electrones, pero sí de la variable R mayúscula que está dando cuenta de la distancia entre los núcleos, porque ahí aparece una fuerza de repulsión que va a neutralizar la fuerza de atracción de los electrones hacia los núcleos y cual permite en ese balance de definir una distancia entre los núcleos que finalmente es la que define el volumen de la molécula o de la celda y por lo tanto el volumen del sólido y su densidad. Entonces, ya con estos supuestos, eh, podemos ver que un sistema de un electrón orbitando dos protones de hidrógeno o dos núcleos de hidrógeno tendría esta configuración en un espacio tridimensional, con una función de onda que va a depender de la separación entre el átomo A y B, R mayúscula, y las coordenadas de él o los electrones. En este caso, partimos con un solo electrón. Andamos buscando el valor esperado de la energía de este electrón, que es entonces el valor esperado del hamiltoniano, de la energía cinética y potencial, normalizado dividido por el valor esperado de la función de onda. Si la función de onda nuevamente está normalizada, podemos perfectamente entonces sacar ese denominador, reemplazarlo por el valor de 1. Entonces hacemos la combinación lineal de los orbitales Φ1 y Φ2 para obtener el orbital molecular ponderando por estas dos incógnitas que no conocemos todavía, que son escalares C1 y C2. Si yo multiplico esta función phi mayúscula por sí misma, tendríamos el producto de un binomio, el cual podemos expandir en estos cuatro términos. Si tomo valor esperado sobre este producto, vamos a tener entonces que hay cuatro términos. El valor esperado de phi1 por phi1 multiplicado por C12, C2C1 por Φ1 Φ2, valor esperado, C1 C2 Φ2 Φ1, valor esperado, y C2 cuadrado Φ2 Φ2. Recordar que C1 y C2 son constantes. Al ser constantes, van a salir del valor esperado porque cuando yo integro una constante, esa constante sale de la integral y solamente estoy integrando el diferencial. Si hay una función entre medio, bueno, estoy integrando esa función, pero cualquier término constante sale de la integral. Eso va a ser de utilidad. Entonces, recordando que un valor esperado, entonces, no es más que la integral del argumento, en este caso AB, que sería el operador o función, sobre todo el volumen, por eso ponemos de menos infinito a más infinito, por el diferencial de volumen, y sabiendo que podemos permutar de alguna manera el producto Φ1, Φ2 en valor esperado, que sería igual a Φ2, Φ1, podemos entonces agrupar términos y bajar de cuatro términos a dos, sacando fuera de los corchetes triangulares, que son los valores esperados, las constantes C1 y C2. Entonces, tenemos dos incógnitas, que es C1 y C2, y quisiéramos tratar de encontrarlas de una manera. Las funciones de onda dependen, en este caso, de la distancia radial del electrón a los núcleos y de la separación entre los núcleos A y B. Toda la componente angular de la función de onda, como dije, la vamos a ignorar, ya que por simetría su valor esperado va a tender a ser 1. Entonces, al reemplazar esta función de onda en la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación de energía del sistema, podemos entonces obtener este formato, porque tenemos que hacer la p-multiplicación de la función de onda del sistema por el operador hamiltoniano, actuando sobre la función de onda, tendríamos esta expresión algebraica, y la cual podemos desarrollar nuevamente y agrupar, en este caso en cuatro términos. Posteriormente, si aplicamos valor esperado sobre este sistema de cuatro términos, nuevamente, repitiendo que el valor esperado
del argumento, no es más que la integral del argumento, simplemente que acá tenemos un argumento un poco más complejo, que es simplemente la función de onda por el operador por la función de onda, que va a ser lo mismo que está dentro de la integral. En ese caso, podemos separar linealmente, ¿cierto?, los términos, no hay ningún problema de eso, porque la integral se puede quebrar en partes, y empezar a ver si podemos agrupar por algún concepto de simetría, y acá vamos a ver que también podemos permutar la función de onda 1 y 2. Podemos decir que lo esperado de función de onda 1 actuando sobre el Hamiltoniano sobre función de onda 2 es igual a valor esperado de función de onda 2 Hamiltoniano operando sobre función de onda 1. Entonces, nuevamente, obtenemos solamente tres términos con las respectivas constantes C1 y C2 fuera de los corchetes triangulares. Entonces, habíamos dicho que el valor esperado de la energía que andamos buscando, el escalar, el número en unidades de energía, sean joules, sean electronvolts, sean kilojoule, mol, etc., tendría esta forma, o es decir, el valor esperado de la función de onda sobre el hamiltoniano operando sobre la función de onda, partido por el valor esperado de la función de onda molecular. O sea, en otras palabras, tenemos un cociente de dos funciones que van a depender de las variables, en este caso, o mejor dicho, llamémoslos parámetros C1, C2, que tenemos que encontrar. Entonces, tenemos dos funciones de C1, C2 que están dividiéndose, F y G. ¿Cuáles son las condiciones para poder obtener algo que me permita encontrar C1 y C2? Bueno, si son dos incógnitas, C1 y C2 necesitamos dos ecuaciones. Las ecuaciones las vamos a obtener simplemente minimizando la energía del sistema. Recuerden que todos los sistemas de la naturaleza buscan un mínimo de su energía. En este caso, más que un mínimo, estamos hablando de un valor de energía lo más negativo posible. Eso está detrás del principio de mínima acción y otros como el principio de Fermat, el principio de Hamilton. Entonces, si derivamos el cociente f partido por g, que ambos son funciones de C1 y C2, considerando en este caso C1 y dejando C2 como constante, obtenemos esa ecuación, que es simplemente la derivada de un cociente de funciones. Y hay que igualarla a cero porque andamos buscando el valor de C1 y C2 que minimicen esta energía. La hagan, en este caso, tender al valor más negativo posible. Entonces, al hacer eso, y viendo los términos del sistema en función del valor esperado del hamiltoniano, aplicamos la condición de primer orden, ¿cierto? Que es derivar lo que habíamos obtenido anteriormente, esos tres términos, con respecto a C1. Eso va a dar como resultado una ecuación en donde el tercer término de la derecha, C2 cuadrado por valor esperado de phi2 sobre hamiltoniano actuando sobre phi2, es cero, porque simplemente C2 no depende de C1. Y nos quedamos con dos términos, simplemente 2C1, valor esperado del hamiltoniano según función de onda 1, más 2 veces C2, valor esperado de la función de onda, con respecto a la función phi1 y phi2. Recordad que phi1 es la función del electrón en torno al átomo 1 y phi2 es la función del electrón en torno al átomo 2. Lo mismo lo hacemos para lo que correspondería a la función g, que es la derivada con respecto al valor esperado de la función de los orbitales. Obtenemos la misma formato de derivación que va a hacer que el término de la derecha, C2 cuadrado por valor esperado de phi2 al cuadrado, va a ser 0, ya que C2 no depende de C1. Lo mismo se hace para C2 y obtenemos entonces estas otras ecuaciones. Ahora hacemos nuevamente, o armamos, mejor dicho, eh, el autovalor de la energía, es decir, el escalar, y vamos a tener este sistema, o mejor dicho, esta expresión algebraica, donde hay que recordar que C1 y C2 es lo que andamos buscando como incógnitas y que los valores esperados en la práctica son números. Recuerden que toda integral que se evalúa en un rango definido, sea menos infinito o infinito, va a dar como resultado un número, no una función, es un valor esperado. Al desarrollar esto, ¿cierto? Y eh, aplicarlo también para el caso de C2, tendríamos entonces dos ecuaciones lineales, pero sí con tres incógnitas, ya que la energía sigma E no la conocemos. Entonces tenemos
Dos incógnitas, C1, C2 y también epsilon e, y dos ecuaciones que salían de la minimización de la energía, según la definición que habíamos dado. Por lo tanto, tenemos lo que se llama un problema de lineal, pero de valor propio, ya que podemos presentar las ecuaciones de minimización como un sistema lineal, el cual finalmente se va a traducir en una matriz de coeficientes h, 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2, que no son nada menos que los valores esperados del Hamiltoniano con respecto a las funciones de onda 1, 2 y también la combinación de 1 y 2. Por lo tanto, esa matriz es conocida. Es una matriz con coeficientes numéricos dados y que tienen unidades de energía. C1 y C2 son nuestras incógnitas de ponderación. Y en el lado derecho vamos a tener entonces ahora nuevamente el valor de epsilon, que corresponde a sigma sub e, es otra manera de llamarlo, por otro sistema lineal que tiene que ver con el valor esperado de las funciones de onda, sin tener el hamiltoniano entre medio. Siempre una función de onda de phi1, phi2 y phi1, phi2. Y eso multiplicado también por las incógnitas o parámetros C1 y C2. Por lo tanto, tenemos un sistema lineal, pero de valor propio, con tres incógnitas y dos ecuaciones. ¿Dónde está la tercera? Si recordamos, la manera de resolver un sistema de valor propio es reordenando el sistema y obteniendo su determinante tal que sea igual a cero, para que la solución C1, C2 no sea la trivial, sea, no sea la solución 0, 0. Si yo reemplazo C1 y C2 con 0, 0, obviamente esta igualdad se cumple, pero no estamos buscando ese resultado, queremos otro resultado. Para eso hacemos que el determinante del sistema tenga que ser nulo. Recordemos que los términos h, como dije, son el valor esperado del operador hamiltoniano actuando sobre la función de onda premultiplicado por la función de onda complementaria. Y S se le llama integral de superposición, la cual no es más que el valor esperado de la función de onda del electrón o los electrones, Φ1, Φ2, Φ1, Φ1, Φ2, Φ2. El significado físico de S o de la superposición es ver cuánto estas funciones de onda se están traslapando. Si están completamente traslapadas, podríamos decir que es una función de onda correspondiente a un valor 1. Si no se traslapan, su valor va a ser 0. Así que por lo general, el lado derecho de este sistema lineal que se muestra acá va a tender a ser una función, perdón, una matriz de identidad, con una diagonal no nula, 1, 1, y ceros en las opuestas. ¿Qué significan físicamente H11, 12, 21 y 22? H11 es la energía total del electrón en torno al átomo 1, lo mismo para 22, energía total del electrón en torno al átomo 2, y H12 realmente va a ser igual por simetría a H21 y corresponde a la energía del electrón cuando está orbitando entre medio de los dos núcleos o átomos. Ya explicamos lo que significa los S, es cuánto se superponen los orbitales en torno al átomo 1 o al átomo 2 o entre medio. Entonces, este sistema, si yo lo reescribo poniendo el lado derecho hacia la izquierda, obtengo un sistema lineal con incógnitas C1, C2, parametrizado en epsilon. Pero si yo fuerzo que ese determinante de la matriz que está multiplicando al vector C1, C2 tenga determinante 0, entonces voy a tener una tercera ecuación que me va a permitir encontrar el valor de epsilon, que es básicamente lo que andamos buscando. Al hacerlo, vamos a obtener lo que se llama, y recuerdan probablemente, el polinomio característico. Si el sistema de 2 por 2 es un polinomio cuadrático, si el sistema de 3 por 3, es decir, si hay tres átomos involucrados, va a ser un sistema cúbico y con tres raíces, ya que es un polinomio. Si hay cuatro átomos, van a haber cuatro términos, una matriz de rango 4, y vamos a tener cuatro soluciones. Si tenemos 1000 átomos, tendríamos una matriz de 1000 por 1000. Y esto es lo que es complejo, porque en la realidad cuando yo tengo un pedazo de material, un trozo de acero, de átomos de hierro mayoritariamente, voy a tener miles de millones de átomos. Por lo tanto, la matriz que representa este sistema es una matriz de rango de 1000 de millones de términos. La solución de ese sistema lineal requiere entonces de supercomputación.
Y ese es uno de los motivos, tantos, pero tal vez probablemente el primer motivo o origen de los supercomputadores a comienzos ya de la época de los computadores, entre 1950 y 1960, con el fin de resolver el problema atómico que sale de la mecánica cuántica a través de estos problemas de valores propios que nacerían de la combinación lineal de orbitales. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos en este caso para 2 por 2 dos solamente átomos, átomo 1 y 2, como dijimos, átomo AB, como lo queremos llamar, un sistema polinómico de orden 2 o de grado 2, mejor dicho, es una cuadrática. Lo interesante es que la cuadrática, entonces, al resolverse, me va a dar dos soluciones por cada separación interatómica R del átomo 1 y 2. Si hay dos soluciones, ¿cuál es el sentido físico de ellas? Bueno, una solución es lo que se llama la curva de antienlace, que es de interés, pero la que nos interesa es la curva de enlace, que es la que se ve que está por debajo en el rango negativo y que tiene esta, llamemos así, eh, protuberancia hacia los lados negativos y que después cambia o aumenta hacia el cero. Este sistema pareciera ser un sistema parabólico, pero no lo es. Lo interesante es que entonces esta curva tiene muchas propiedades. Primero, tiene un valor mínimo, o sea, hay un punto lo más negativo posible, que me entrega entonces la energía de enlace del sistema. Hay una curvatura en ese punto mínimo que está relacionada, como ya lo han visto en clases, con la curvatura y la rigidez del enlace. Cuán rígido es el material y cuán rígido significa qué alto o cuán alto es su módulo de Young. La posición donde ocurre el mínimo me define la separación interatómica que me determina el volumen de la molécula o del material finalmente, a través de su celda cúbica, en este caso un material cúbico, su celda estructural geométrica, y por lo tanto me determina la densidad. También, aunque no se observa claramente, hay un cambio de curvatura a valores de R altos en donde la curva tiende a un valor C estacionario. El valor C es la energía de los átomos por separado. Cuando los átomos forman una molécula o un sólido, esa energía se minimiza aún más, por eso los sólidos existen, de lo contrario estarían en estado gaseoso. La materia quiere obedecer la ley de mínima acción, quiere minimizar su energía, entonces forma sólidos. Así que, en resumen, tenemos cuatro parámetros. A, que es el valor en donde el mínimo ocurre, me determina la densidad. B me determina el enlace, qué tan fuerte es el enlace químico, la estabilidad química. D, la curvatura, el módulo de Young. Y C, simplemente el valor de la energía de los sistemas por separado. Pero también tenemos acá entre medio un cambio de inflexión de la energía que va a dar cuenta de la fuerza máxima a la cual el material se rompe. De acuerdo, entonces si volvemos al sistema para ahora tratar de ver qué forma toma, si es que le damos ahora forma a las funciones de onda como se muestran acá abajo, y acá estamos ocupando funciones del hidrógeno, son funciones hidrogenoides que están parametrizadas en el valor de Z, que es el peso atómico del material, la separación mínima o radio de Bohr, y las coordenadas espaciales, X y Z, y la separación entre los átomos A y B. Cuando consideramos estas funciones de onda, que acá ya están descritas completamente de manera algebraica, y los operadores de función de energía total, o sea, energía cinética y potencial, en donde la energía del núcleo la vamos a descartar, nos quedamos solamente con energía cinética y potencial, y en su caso, un sistema en donde podríamos tener dos electrones, ¿cierto? En donde ahí tendríamos que duplicar la energía cinética porque la energía cinética es por cada electrón del sistema. Acá tenemos un sistema de dos átomos, dos electrones. Al ser dos átomos, la matriz hamiltoniana va a ser de 2 por 2, pero los términos que conforman los coeficientes H van a ir aumentando según el número de electrones. Acá hay dos electrones, dos términos de energía cinética, y van a haber cuatro sistemas, cuatro interacciones de esos dos electrones con cada núcleo por ley de Coulomb. Electrón 1 con átomo A, electrón 1 con átomo B, electrón 2 con átomo A, electrón 2 con átomo B. Hay cuatro términos, más el término de repulsión de A y B y un último término de repulsión entre los electrones 1 y 2. Ese término se le llama correlación y es un término muy complejo de calcular porque la distancia R12 no es fija, ni tampoco es radial centrada en un origen. Es la distancia entre dos extremos de vectores que están moviéndose según trayectorias distintas, que no están coordinadas tampoco temporalmente. Por lo tanto, esa distancia R1 y 2 fluctúa en todo su intervalo
y por lo tanto hay que obtener un promedio también para poder calcular esa energía de repulsión. Bueno, cuando se hace la implementación de estos cálculos de los coeficientes H de la matriz hamiltoniana, de los coeficientes S de la matriz de superposición, y se obtienen los valores propios para diferentes valores de separación R, A, B, tenemos puntos que los que se muestran acá. Cálculos que se han hecho implementados en algún software como MATLAB, Mathcad, etc. Lo que obtenemos es un punto mínimo con energía negativa, acá 25 electronvolts, en una distancia de separación del orden de 1,25 eh, unidades atómicas, por así decir, o unidades de radio de Bohr. También vamos a tener acá una cierta curvatura de puntos que podemos calcular y convertir en una función que me entrega la rigidez del sistema. Modelos que son mucho más simples y que se aproximan son estos modelos, por ejemplo, de potenciales cuadráticos, donde podemos ver que de alguna manera estamos ajustando una parábola en la zona mínima de la función real del sistema. Eso es válido, pero es para centrarse solamente en torno al valor mínimo. Es una alternativa básica que me permite obtener información de la rigidez que llamamos capa, que no es más que la segunda derivada de la energía en el punto mínimo. Esos modelos son válidos de aplicar, pero también requiere de información, requiere de saber la forma de esa parábola. Otros modelos más complejos son, por ejemplo, el conocido sistema Lennard-Jones, que tiene más parámetros con respecto a la separación interatómica R0 y al mínimo de energía del sistema. Lennard-Jones es mucho más versátil, pero requiere más parámetros y se utiliza mucho en investigación y en ajuste de propiedades físicas de los materiales. Lennard-Jones puede ser mejorado aún más con coeficientes A1, A1, 2 y A6 que tienen que ver con la estructura geométrica cristalina del material. Es decir, para el material FCC, las constantes A1, 2 y A6 tienen un cierto valor que son distintas a las constantes correspondientes a ABSC. No obstante, son bastante similares a la HCP, ya que recuerden que la ciencia de los materiales y la estructura cristalina y cristalográfica, las estructuras FCC y HCP son compactas y por lo tanto podrían ser estructuras prima hermanas muy cercanas, no son exactas, idénticas, tienen una secuencia de apilamiento distinto, pero podemos ver que esos parámetros son bastante cercanos. También es interesante entonces ver que según la geometría de la estructura, según el arreglo de átomos, cuando hay más de un átomo, por supuesto, y más de dos solamente, vamos a tener un potencial de energía que va a ser un poco la suma de todas las interacciones que pueden haber entre pares de átomos. O sea, a veces basta con calcular un par de átomos y después lo que hay que hacer es una combinación de las energías entre pares según la geometría del sistema. Esa es una manera de aproximar también la energía. Acá tenemos otro ejemplo calculado para lo que sería la molécula de H2 más, o sea, con un solo electrón. También se ve que hay un punto mínimo que es de aproximadamente menos 15 electronvolts, la cual es menor que la energía de los átomos de hidrógeno por separado en su estado fundamental, que es de menos 13,6 electronvolts. O sea, me está diciendo que sí, efectivamente hay una reducción de la energía al formar una molécula. Eso me va a determinar un cierto radio de equilibrio, la forma de la molécula, y puedo también sacar su rigidez como molécula, pero lo cual puedo extrapolar un sólido si es que tengo ahora miles o millones de pares de moléculas que están formando un arreglo cristalino en un cierto tipo de configuración geométrica. Cálculos más exactos se pueden lograr con técnicas que han venido después de la combinación lineal de orbitales, que es lo que vimos hoy día. Eh, Acá estoy mostrando resultados que fueron calculados varios años atrás ya en el centro de la Universidad de Santiago, SEDENA, eh, por el profesor Ricardo Ramírez, quien gentilmente nos entregó información, por ejemplo, de las curvas de energía del litio y del sodio. Litio y sodio son materiales PCC, que tienen un átomo centrado en el cuerpo, como recuerdan, y un átomo en cada esquina. La energía potencial de este sistema, que se resuelve a través de técnicas parecidas a la combinación lineal de orbitales, pero más sofisticadas, que se llaman técnicas que ab inicio, donde también se minimiza la energía de un hamiltoniano, que en otras palabras la energía de la minimización de la energía total del sistema, energías cinéticas potenciales de atracción-repulsión, entrega resultados mucho más exactos, ¿cierto? Y en donde solamente el parámetro de ingreso va a ser
por un lado, los pesos atómicos de estos elementos. En el caso del litio sería Z igual a 3, en el caso del sodio Z igual a 11, y la estructura geométrica, que también el sistema podría encontrar por minimización de energía, ya que el hecho que el litio, el sodio y otros elementos sean BCC es producto de que esa estructura, que tiene esa geometría en particular, entrega la menor energía del sistema. Si el litio tomara una forma FCC o HCP, su energía no sería la mínima. ¿Ok? Lo mismo para el cobre. Acá hemos puesto dos elementos de interés tremendos para Chile, cobre y litio, que tiene que ver con la electromovilidad, lo cual es muy bueno porque son materiales que se utilizan en estas técnicas y que nuestro país también produce de su minería. En el caso del cobre, que es FCC, vemos que tenemos 3 átomos de cara y un átomo de esquina. También el cálculo que realizó Sedena entregó esta curva. ¿Por qué tan pocos puntos uno diría, cierto? ¿Por qué no nos entregaron cientos de puntos? Porque realmente los cálculos a inicio requieren de computadores potentes. Sedena me atrevería a decir que debe tener computadores de alto rendimiento, no voy a decir supercomputadores, pero muy potentes, y tal vez cada uno de estos puntos puede tardar varios minutos y en algunos casos horas. Por lo tanto, calcular cientos de puntos tal vez no es necesario porque ya con 5 o 8 puntos puedo hacer una buena aproximación con alguna curva tipo spline y tener la curvatura que no me interesa en el punto mínimo. Encuentro el mínimo de esta curva, sé su profundidad, su energía del orden de uno de menos 14,83, por ejemplo. Tengo varios puntos, puedo calcular su curvatura, voy a poder obtener lo que es la rigidez y a partir de ella podría encontrar, por ejemplo, la compresibilidad, que al calcularla a partir de esta gráfica, obtenemos un valor de 127,8 gigapascales que contra un valor de Wikipedia es de 140. Ahí tenemos un poco el detalle. Y por último, los cálculos de inicio que hemos realizado acá utilizando el software WASP a través de un software que se llama integrado, que se llama Medea, que facilita mucho montar el modelo y después hacer su solución. Es interesante porque para un átomo de oro, por ejemplo, que es FCC, la energía nos entrega que acá hay un doble mínimo, un mínimo acá y acá. O sea, en otras palabras, hay dos configuraciones de mínimo. ¿Qué significa eso? Que en la estructura FCC, donde hay un átomo centrado en la cara, ese átomo centrado en la cara podría estar o de un lado de, llamemos así, el sector de esa cara triangular, o del otro. O sea, puede encontrar dos posiciones porque hay dos posiciones intermedias que estarían dando cuenta de estos mínimos. Este efecto es una base del comportamiento de memoria de forma, en donde los átomos pueden reubicarse rápidamente con un impulso externo, temperatura o presión, y actuar de manera colectiva, yendo más rápido que la difusión normal de los átomos dentro de los sólidos también. Por lo tanto, la mecánica cuántica a través de sistemas como la combinación lineal de orbitales que recién vimos, o también otros más sofisticados que ya hoy día están disponibles en software que incluso son de dominio público y donde la vara de entrada es saber manejarlos más que nada, es una herramienta tremendamente potente para entender materiales sin tener que hacer el experimento, porque a veces experimentos de esta naturaleza, como lo que estamos viendo acá, son costosos, de larga duración de realización y a veces imposibles de hacer. Con eso terminamos la clase 1 del curso ICM 3532 y la última clase vamos a cerrar ya este módulo. Esta cápsula queda disponible entonces para que puedan verlo.